olvidado grabar. Ahora vamos a empezar a grabar. Ya, entonces esto va a tener una portada, una presentación, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Dentro de la presentación, que es lo que viene después de la portada, ¿cierto? Lo que se les va a pedir es que ustedes hablen de los conocimientos matemáticos que se aplican en la resolución de los problemas que se van a mostrar a continuación, ¿cierto? Ahí ustedes hablen qué entienden de las raíces, todo lo que han aprendido, por ejemplo, de las raíces, de los logaritmos. La idea es que ustedes resuman lo que hayamos hecho y entreguen algo clarito y resumido, ¿cierto? Y conciso, en poquitas palabras. No me sirve que manden 20 hojas de presentación, ¿cierto? Con una plana creo yo que basta, y acá tienen que hablar lo que han aprendido un poco de los contenidos matemáticos, ya el teorema. Profe, aparte de la cuestión que mandó usted. Sí, pues, sí, está acá, mire, está en la parte de estructura, acá sale que se les pide una portada y la presentación, y eso es lo que estamos hablando No, ahora. porque usted mandó otra de esas preguntas, de las preguntas. Sí, porque acá en esta pauta no están las preguntas, pero eso corresponde a la parte del desarrollo Mati, ¿ya? Lo vamos a analizar más ratito, ¿ya? Pero esto es como un informe que tiene que tener portada, que tiene que tener la presentación, y en la parte del desarrollo va a ir el desarrollo de las preguntas que ya se les mandó, ¿ya? Ya, les recuerdo, chiquillos, le agradezco Mati por la pregunta y le pido a todos que si van teniendo dudas que las vayan haciendo para que no tengamos ningún problema, ¿ya? Entonces, bueno, esa era la parte de la presentación. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el desarrollo y el cierre. Respecto al desarrollo, esto está en la siguiente hoja, y lo que se les va a pedir en el desarrollo es que acá esté el desarrollo de los 7 problemas, y estos 7 problemas los vamos a trabajar en clase. No sé si alcancemos a hacer los 7, yo creo que sí, ojalá que sí, pero si es que no, va a quedar 1 o 2 para que hagan ustedes. Pero ahí vamos a ir viendo, ¿ya? La idea es que ustedes desarrollen los problemas de manera correcta, de manera ordenada, que sigan la estructura de desarrollo de problemas. Esta estructura, ¿se acuerdan qué partes tiene o no? Para poder desarrollar un problema, para poder resolver el problema. ¿Qué vamos a anotar primero, chiquillas, chiquillos? Apenas uno leía el problema, ¿qué vamos a anotar? Los datos. Los datos. Muy bien, los datos, súper bien, pues hay gente muy atenta. Los datos, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es escribir datos, 2 puntos, y escribimos todos los datos importantes y relevantes que nos van a ayudar al desarrollo de nuestro problema. Enseguida, ¿qué vamos a anotar? ¿Problema? La pregunta, ¿ya? Muchas veces esto tiene una pregunta, y acá sería copiar y pegar la pregunta, o a veces no hay una pregunta, pero se nos está solicitando algo, ¿ya? Entonces, acá en esta parte de pregunta, nosotros debemos copiar y pegar la pregunta o anotar qué es lo que se nos está pidiendo, ¿ya? Y eso viene después de los datos. Enseguida, después de la pregunta, ¿qué vamos a anotar? Desarrollo. Claro, el desarrollo o resolución, ¿cierto? Desarrollo o resolución, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y acá, este punto es súper importante, porque acá les voy a pedir a ustedes, chiquillos y chiquillas, que sean lo más clarito posible, ¿ya? Es decir, que la persona que lea su portafolio diga, el Pablo tenía súper claro lo que está haciendo. Y se evidencia que no está copiando. En verdad, el Pablo explicó súper bien sus pasos, lo explicó con sus palabras, y la verdad da la impresión de que Pablo entendió súper bien lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso es lo que me gustaría que supieran. No les voy a pedir que me justifiquen que 3 más 2 es 5, ¿ya? Esa cuestión todos lo sabemos, eso no les voy a pedir. ¿Qué pasó? ¿Qué me agachó? Sí, que ¿De qué? justifiquen todos los pasos, ¿ya? ¿Por qué para descomponer una raíz lo vamos a hacer así, etcétera, ¿ya? Ahí tienen ustedes que justificar cada uno de los pasos que van a llevar a cabo para resolver su problema. Nada, Pablo, lo tomé de ejemplo simplemente, pero simplemente para decir que en la parte de resolución me interesa mucho que esté bien justificado los pasos que lo llevaron y la llevaron a usted a resolver el problema. ¿Hay dudas hasta ahora, chiquillos, chiquillas? Recuerden que si tienen dudas, por favor, háganlas, ¿ya? Una vez que terminemos de repasar esta pauta, vamos a alargarnos a hacer los ejercicios.
Ya, y finalmente cuando ya tengamos listas las resoluciones y hayamos llegado a algo, ¿qué es lo último que nos falta? Resultado. El resultado, ¿cierto? O la respuesta, lo mismo, lo mismo. Nosotros por ahí tenemos una pregunta y enseguida lo que vamos a pedir es la respuesta. Y ojo, porque acá tampoco me sirve una respuesta así como x es igual a 3, ¿cierto? La respuesta que yo voy a esperar de ustedes es situada en el contexto. Por ejemplo, decir que Pablo tiene que comprar 3 zanahorias para hacer su cazuela. ¿Ya? Una respuesta situada en el contexto de la pregunta, cuando haya contexto. ¿Ya? Entonces, no me sirve mucho un resultado así como, respuesta, le ponen R2.7. Esa respuesta no tiene significado, esta respuesta es solo un número, ¿ya? Me interesa que ustedes involucran esta respuesta en el contexto del problema. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer de verdad? Acá me preguntan por interno qué es lo que hay que hacer. Hay que hacer un portafolio. Un portafolio es como un informe. Ese informe tiene que tener portada, presentación, desarrollo y cierre. Nada más, ¿ya? Ese portafolio puede ser escrito a hoja a mano o puede ser en Word o en PowerPoint, ¿ya? Como ustedes se las arreglen. Y en ese portafolio usted va a tener que responder a unos ejercicios matemáticos que vamos a abordar a continuación. ¿Ya? Dígame, escríbame por interno si es que ahora sí le aclaré la pregunta. Por mientras vamos a seguir, porque una vez que ya tengamos el desarrollo de nuestro trabajo, de nuestro portafolio, nos vamos a ir al cierre. En el cierre, ustedes van a tener que anotar cuáles son sus percepciones sobre este portafolio, qué les pareció este trabajo, qué les ha parecido este año matemático en el colegio, y para eso pueden apoyarse en las distintas preguntas que hay acá. Por ejemplo, ¿qué contenidos hemos estado trabajando durante el año, durante este portafolio? ¿Cuál fue el más difícil, el que más le costó? ¿Y por qué creen ustedes que les costó ese contenido? Y también, ¿cuál fue el que menos les costó y por qué creen que fue lo que menos les costó? ¿Ya? Y finalmente pueden apoyarse en la pregunta de cómo se sintieron, ya sea durante este año o durante la elaboración del portafolio, y para poder crear un buen cierre de trabajo. ¿Ya? Les reitero, si es que alguien no entiende muy bien todavía lo que hay que hacer, puede preguntar, puede ver en Instagram que se subió un modelo que no es estricto, pero que a lo mejor los puede ayudar a guiarse. Y los otros puntos importantes, bueno, el tema de la puntualidad, ya saben que este trabajo se envía el viernes 27 de noviembre hasta las 12, ¿cierto? En el Classroom también está puesta el horario para que estén al tanto de cuál es la fecha de entrega. También el tema de la creatividad, y este es un tema muy importante porque si usted lo va a hacer en hoja blanca, por ejemplo, le voy a pedir que le ponga hartos colores, que le ponga stickers, que le ponga cosas entretenidas, que su producto sea algo visualmente atractivo, ¿ya? Y con mayor razón si lo hace en Word o en PowerPoint. Con mayor razón, ahí es mucho más fácil copiar imágenes, sacar de todos lados. Les voy a pedir que sea lo más atractivo y que el trabajo se vea lo más bonito posible, ¿ya? Que ustedes ocupen toda su creatividad para generar esta como estructura innovadora en nuestro portafolio. Y claro, el último tema es evaluarles la ortografía, que no se equivoquen en escribir palabras, que le agreguen los tildes. Por ejemplo, acá imágenes lleva tilde porque es una palabra esdrújula, ¿ya? Entonces, si usted tiene cualquier duda, la puede googlear, la puede buscar en un diccionario, etc. Ya, me preguntan, profe, pero para ¿eso es para las 7 preguntas o hay que hacer para cada pregunta? Claro, no, pues para las 7 preguntas, en la parte de desarrollo de nuestro trabajo van a ir la respuesta de las 7 preguntas. Acá está. Acá van a estar en la parte de desarrollo, realiza un desarrollo de las 7 preguntas o los 7 problemas y eso se van a trabajar en clase, ¿ya? Así que así va a ser prácticamente el trabajo. Pucha, para que quede aún más clarito, a ver dónde lo puedo dibujar, lo vamos a dibujar abajo. ¿Qué es lo que se les va a pedir? Bueno, que tenga una portada. Primera hoja va a ser de portada, la segunda hoja va a ser de una presentación, la tercera hoja, y de la tercera a la cuarta, quinta, sexta, yo creo, aquí va a estar la parte del desarrollo, donde acá van a estar las 7 preguntas.
y después les voy a pedir un cierre, el cierre, ¿ya? Y esta es básicamente la estructura del trabajo: portada, presentación, desarrollo y cierre, ¿ya? Y acá en el desarrollo van a ir las 7 preguntas respondidas y con la estructura que ya se mencionó, ¿ya? Espero haberle aclarado la duda. Si es que no, siga preguntando nomás para poder darle más vuelta al asunto. Ya, pucha, acá alguien me pide que lo explique todo de nuevo. Por función del tiempo no lo voy a hacer. Esta clase está grabada, así que la puede ver, ¿ya? Y si no, me va a ubicar ahí fuera del horario de clase y yo no tengo problema en mandarle un audio por WhatsApp, pero para no perder tiempo vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Lo que sí vamos a hacer es abordar las 7 preguntas matemáticas que hay que responder en el cuerpo de nuestro informe, y aquí está. Ahí están las 7, ahí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y las 7 son cuadrados mágicos. ¿Ya? Acá están las 7. Estas son las que ustedes van a tener que responder con la estructura que ya hemos mencionado, y esa estructura también está acá, ¿cierto? Acá en esta guía dice actividad: elabora un portafolio donde se respondan cada uno de los problemas que se presentan a continuación, detallando claramente cuáles son los datos del problema, eso ya lo dijimos, cuál es la pregunta, eso también lo dijimos, evidenciando su desarrollo con justificación de los pasos realizados, ¿cierto? Esa es la parte del desarrollo, y finalmente respondiendo a lo solicitado, ¿ya? Entonces vamos a hacer la primera para que a nadie le queden dudas de cómo se debería responder más o menos el trabajo. La primera pregunta dice: César debe confeccionar 2 tipos de volantes rectangulares. Estos volantes son como los flyers, como estas cosas que entregan en la calle, ¿ya? Para informar de algo. Entonces César debe confeccionar 2 tipos de estos volantes, ¿ya? Pero solo recuerda alguna de sus medidas. Lo que se nos está pidiendo es calcular la medida del lado restante a partir de los datos. Sabemos que en el volante A, el volante que tiene las medidas A, tenemos que la diagonal de este volante va a medir 34 centímetros y uno de sus lados va a medir 30 centímetros. Es decir, supongamos que el volante es rectangular, de hecho el problema dice que el volante es rectangular, la diagonal, vamos a ponerle la letra A, porque este es de la letra A, ¿cierto? La diagonal va a medir 34 centímetros, y uno de los lados va a medir 30, lo voy a poner acá nomás, 30 centímetros. Y lo que se nos está pidiendo es que averigüemos cuál es el lado restante, el lado que nos va faltando, ¿ya? Y para hacer eso vamos a necesitar uno de los contenidos que hemos estado trabajando durante este año, ¿ya? Ya, esto es, lo que acabo de hacer es un bosquejo, simplemente para que ustedes lo entiendan, porque ya saben que la estructura de resolución de cada problema es la que ustedes mencionaron. Primero vamos a anotar los datos. ¿Qué datos importantes podemos anotar en nuestro problema? Diagonal de 34 centímetros. Ya, eso ya, para el volante 1. Volante 1, la medida de su diagonal mide 34 centímetros. Muy bien, ya ese es un dato, y un dato que sí nos va a servir para la resolución del problema. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Acá tratemos de sacarlo la mayor cantidad de información. El lado de 37. Ya, hay un lado que mide 30 centímetros. Hay un lado que mide 30 centímetros. Acá hay un dato importante que todavía no se ha mencionado. ¿Qué otro dato podemos rescatar de lo que leímos hasta ahora? ¿A quién se le ocurre? Que los volantes son rectángulos. Súper bien, pues eso es un dato muy, muy, muy importante. Eso es lo que quería, pues. Que los volantes son rectángulos, ¿ya? Y aquí, gracias a esto, gracias a lo que acaba de decir la Victoria, vamos a heredar un montón de propiedades, ¿ya? Y propiedades que las vamos a ocupar. Así que súper bien. Ya, yo creo que con esta información estamos bien, y falta, pucha, para el volante 2, la medida
su diagonal, bueno, eso lo completan ustedes, de su diagonal es 5 centímetros, etcétera. Ya eso lo van a completar ustedes. Pero ya estamos listos con la primera parte, ya anotamos los datos, ¿ya? Súper, súper, súper bien. ¿Qué viene después de los datos? ¿Quién me ayuda? Esto lo voy a borrar para tener más espacio. ¿Qué viene después de los datos? Desarrollo. No, No, ay. no. La pregunta. La pregunta, ¿cierto? Vamos a anotarlo acá en la hoja de abajo mejor para que tengamos más espacio. Muy bien, la pregunta. La pregunta. Entonces, acá vamos a darle más espacio. Eso sí. Ya, nosotros ya anotamos los datos. La pregunta, como ya les dije, lo más sencillo de todo es copiar y pegar la pregunta. Entonces ya tenemos listos los datos. Y ahora nos falta la pregunta. Pregunta y va a ser copiar y pegar. ¿Qué tipo de número, etcétera? Ya, eso lo completan ustedes. ¿Qué tipo de número obtuviste para la medida del lado restante de cada volante y por qué sucedió aquello? Esas son las dos preguntas que habría que poner, ¿ya? ¿Y por qué sucedió aquello? ¿Qué sucedió aquello? Ya, entonces tenemos listos los datos, tenemos lista la pregunta, preguntas, ¿y qué es lo que nos va faltando, chiquillos y chiquillas? Desarrollo. El desarrollo, muy bien, esa es la parte como matemática. Discúlpeme, Connie, es que tenía un poquito de ruido ambiente ya y me molestaba un poquitito, pero cuando quiera opinar, por favor, se saca el mute nomás y ahí mete la cuchara e intervenga como usted quiera. A mí me gusta que hagan preguntas, me gusta que intervengan, me gusta que digan, profe, no entendí, porque de esa manera se puede aclarar mejor el asunto, ¿ya? Así que eso, ya, falta el desarrollo, tal como lo dijeron, falta el desarrollo y aquí vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Acá podemos hacer este esquema que habíamos dibujado, vamos a suponer que este es el volante 1 y sabemos que la medida de nuestra diagonal es 34 centímetros y sabemos que una de las medidas de los lados es el 30 centímetros, por lo tanto lo que queremos es calcular el lado restante, el otro lado que nos falta. Pregunta, ¿qué podemos hacer para resolver este ejercicio, chiquillos y chiquillas? ¿Cómo podemos calcular este lado que nos falta? ¿Nadie sabría hacerlo? Profe, pero no sé si está bien. No Así, importa, los dos lados que son iguales se pone 30 centímetros y 30 centímetros. ya, Y lo de acá. los lados se pone la mitad. Ya. Buena idea, pero le comento, Mati, que a lo mejor este rectángulo es así, donde el alto no es la mitad, ¿ya? No sabemos qué tipo de rectángulo es. No podemos asegurar que esto es la mitad, no lo podemos asegurar, ¿ya? A lo mejor es un poco más grande, a lo mejor un poco más chico, no lo podemos asegurar. Le agradezco mucho la idea, fue una muy buena idea y permite aclarar las dudas también de los compañeros. Pero no podemos decir que esto vale 15 centímetros, no lo podemos asumir, ¿ya? Porque perfectamente podría medir 10 o 9 o hasta 1 centímetro podría medir, o no sé, puede asumir distintas medidas. ¿Alguna otra idea? Gracias, Mati. Si tiene más ideas, por favor, dígalo. ¿Alguna otra idea? ¿Hay un contenido matemático? Sacando la mitad de la diagonal. El área. Ya no lo puede asumir tampoco, no puede decir que este lado mide justo la mitad de la diagonal. No se puede asumir, ¿ya? Porque hay una infinidad de rectángulos y todos tienen medidas distintas. Así que no podemos llegar y asumirlo. La verdad no se puede. También le agradezco mucho la idea. Falta alguien que diga, profe, no sé. Sacando el área. Por ahí, eso, pues Nati, ahí faltaba la Nati, ¿ya? Hay un teorema que hemos estado trabajando, que trabajamos durante harto tiempo, que se le llamaba el teorema de ¿quién? ¿De quién era ese teorema? Pitágoras. Ya, teorema de Pitágoras. Ese teorema servía solo para cierto tipo de triángulos. ¿Qué tipo de triángulos servían? Rectángulo. Triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tuvieran un ángulo recto. ¿Y por qué yo puedo asumir que este triángulo es un triángulo rectángulo? ¿Por qué se puede Que asumir? tiene un ángulo de 90 centímetros. ¿Y por qué? A 90 grados. ¿Y por qué yo lo puedo asumir? Porque esto es un rectángulo, tal como dijo la Victoria, esto es un rectángulo y todos los rectángulos miden 90 grados acá.
todos los rectángulos, ¿ya? Por lo tanto, este ángulo también mide 90 grados. Al igual que los cuadrados, pues los cuadrados también en todas sus esquinas vamos a encontrar mediciones de 90 grados. Entonces, súper bien, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras para poder resolver esto que tenemos acá. ¿Alguien podría decirme de qué se trataba el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerdan o no? Cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado igual a hipotenusa. Ya, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a La hipotenusa. Hipotenusa. hipotenusa al cuadrado. Ojo, al cuadrado, es el teorema. ¿Ya? No digan solamente hipotenusa, porque la hipotenusa tiene que ir al cuadrado también. Entonces, usando esto, nosotros vamos a identificar cuáles son los catetos y en base a eso, y cuál es la hipotenusa, ¿cierto? Y en base a eso vamos a poder descubrir cuál es el lado que nos va quedando, que es este lado, ¿cierto? Ya. ¿Quién se acuerda cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa? Catetos que forman el ángulo de 90 grados. Ya, muy bien. Catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Como acá está el ángulo de 90 grados, nosotros podemos decir que este es un cateto y que este es otro cateto. Por lo tanto, el lado restante le vamos a llamar hipotenusa. Entonces, tenemos cateto y tenemos hipotenusa. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? ¿El valor de qué? ¿De la hipotenusa o no? Sí. No, pues estamos buscando Del cateto. el valor de un cateto, porque estamos buscando el valor de este lado, y esto es un cateto porque junto con el 30 forman el ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces esto es un cateto, el otro es otro cateto, y lo que tenemos es la medida de la hipotenusa. Entonces, como dice el teorema, tal como me lo mencionaron ustedes, cateto al cuadrado, uno de los catetos es 30, así que vamos a anotar 30 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, pero como no sabemos cuánto es, le vamos a poner x al cuadrado, y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? 34. Bueno. 34, ¿cierto? Entonces todo eso va a ser igual a 34 al cuadrado. 34 al cuadrado. Ahí sí. Y acá lo que acabamos de plantear fue el teorema de Pitágoras. Y con esto nosotros vamos a poder resolver y encontrar solución a nuestro problema. Voy a borrar acá para que tengamos más espacio y vamos a acudir a nuestra calculadora. Atención acá, chiquillos, porque en esta guía se puede utilizar calculadora. Va a ser muy necesario el uso de calculadora, pero tienen que saber usarla, ¿ya? Entonces, lo que vamos a calcular acá, entonces, ¿cuánto es 30 al cuadrado? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto será 30 al cuadrado? 90. No, eso es 30 por 3. ¿Cuánto será? 900. 30 al cuadrado es lo mismo que 90. Entonces, en vez de escribir 30 al cuadrado, vamos a escribir 900. A eso se le está sumando el otro cateto, ¿cierto? 900 más x al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa era 34. ¿Cuánto es 34 al cuadrado? Eso lo tienen que hacer. 1156. Muy bien, 1156, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es identificar el valor de la x, porque esta x representa el valor del lado restante de nuestro triángulo, ¿cierto? Así que, claro, ahora, ¿qué podemos hacer para despejar esto, chiquillos? ¿Se divide? No. Ah. No. Me vino al peo. Esto es una ecuación, acá tenemos una ecuación sencilla. ¿Y qué podemos hacer acá? Restar. Vamos a restar, no sé, parece que la Yaira fue lo que dijo. Muy bien, ¿y qué vamos a restar? Vamos a mí me molesta este 900, así que como está positivo va a pasar al otro lado negativo, ¿ya? Porque está positivo este 900 acá, tiene un signo positivo, ¿cierto? Y al pasarlo al otro lado del signo igual, va a pasar con el signo cambiado. Entonces, si antes era positivo, ahora va a pasar con un signo negativo. Y eso me va a quedar entonces, x al cuadrado es igual a 1156 menos 900. ¿Cuánto será eso? 1156. 256.
256. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 256. ¿Qué número al cuadrado me da 256? ¿Qué número al cuadrado me da 256? Ya, se los voy a decir yo. El De 28. número 16. Si ustedes calculan cuánto es 16 por 16, eso le va a arrojar como resultado el número 256. Por lo tanto, ya descubrimos el valor de la x, el valor que nos estaba faltando, el valor restante, ¿cierto? Y acá sabíamos que esto mide 34, que esto medía 30, y el otro lado que nos faltaba debe medir exactamente 16. ¿Ya? Esto es simplemente por el uso del teorema de Pitágoras. Gracias al teorema de Pitágoras, nosotros cuando tenemos un triángulo rectángulo podemos descubrir la tercera medida si es que nos dan dos. Si es que nos dan una hipotenusa y un cateto, podemos calcular el otro cateto. O si es que nos dan los dos catetos, podemos calcular la hipotenusa. Entonces, debemos apoyarnos en el teorema de Pitágoras para calcular el valor del lado restante. ¿Ya? Profe, ¿Sí? o sea que todos los teoremas de Pitágoras terminan en una ecuación. Sí, pues. Sí, pues. De hecho, sí. Súper bien. Súper bien. Y lo vamos a ver, en el poquito tiempo que nos queda, lo vamos a ver porque el ejercicio 2 es mucho más sencillo. Nos dicen que la diagonal de nuestro rectángulo mide 5, la diagonal mide 5, y hay un lado que mide 3. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es el valor del otro lado, de esta x, ¿cierto? Y nuevamente vamos a necesitar usar el teorema de Pitágoras para poder resolver y poder encontrar cuánto va a valer este valor que es desconocido, ¿cierto? Lo que nos está preguntando. ¿Qué me ayuda a plantear este teorema de Pitágoras? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Lo voy a decir yo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ya, ¿qué tenemos? Tenemos la hipotenusa, que es el 5, y tenemos uno de los dos catetos, tenemos el 3, ¿ya? Por lo tanto, en vez de escribir cateto al cuadrado, vamos a escribir 3 al cuadrado, lo vamos a sumar con el otro valor del cateto, que le vamos a poner la x, ¿cierto? El cateto al cuadrado, y eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa al cuadrado? 5. 5 al cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9 más x al cuadrado es igual. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. 25. Muy bien. Nuevamente, tal como dijo la Yaira Laconi, no sé quién lo dijo, este 9 que está acá con un signo positivo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Negativo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces nos va a ir quedando x al cuadrado es igual a 25 menos 9. Menos 9, porque antes era positivo y ahora es negativo. ¿Cuánto es 25 menos 9? 16. Muy bien. X al cuadrado es igual a 16. Pregunta, ¿qué número al cuadrado me da el 16? El 4, ¿o no? El 4. Ya, por lo tanto, ya descubrimos que X tiene que ser 4. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la medida que nos faltaba acá tiene que ser el número 4. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, yo sé que esto es un poco complicado. Nosotros le dimos hace harto tiempo ya al teorema de Pitágoras, pero la verdad no es más difícil que lo que acabamos de hacer, ¿ya? Es simplemente identificar que tenemos un triángulo rectángulo y nos tienen que dar dos medidas para que nosotros podamos encontrar la tercera. Eso es todo, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Con el teorema de Pitágoras que está acá en un cuadrito. Era más fácil de lo que se ve. Era más fácil de lo que se ve, ¿cierto? Y acá enseguida vienen preguntas así como, ¿qué tipo de número obtuviste para la medida de restante? Acá obtuvimos el 4, ¿cierto? Y en el otro lado, ¿cuál obtuvimos? No recuerdo cuál, el 16 parece. El 16. Sí, 16. Y son números enteros, ¿ya? ¿Y por qué obtuvimos números enteros? Bueno, lo obtuvimos porque acá llegamos a raíz de 16, y el 16 es un cuadrado perfecto, ¿cierto? Y en el anterior habíamos llegado a raíz de 256 y eso también es un cuadrado perfecto.
Entonces, con esta información yo creo que ya se podría resolver el primer ejercicio, ¿ya? Todos sigan el desarrollo, ¿o no? ¿Cómo? Entonces Todo va en eso- desarrollo. Claro, esto era parte del desarrollo y lo que faltaría después es anotar la respuesta, ¿cierto? Nosotros ya anotamos los datos, anotamos las preguntas, anotamos ahora el desarrollo y lo que nos falta es una respuesta. La medida del lado faltante en el volante 1 es de 16 centímetros. Por otro lado, la medida del lado faltante en el volante 2 es de, ¿cuánto dio? 4 centímetros, ¿ya? Eso es una buena respuesta y ahora faltaría responder a estas otras dos preguntas. ¿Qué tipo de números obtuviste? Obtuvimos números, yo la escribí súper mal, obtuvimos números enteros. ¿Y por qué crees que sucedió ello? Bueno, eso lo tienen que responder ustedes, pero es porque son raíces exactas, porque en una parte nos dio raíz de 16 y eso es una raíz exacta, eso ya lo hemos visto. Y la raíz de 256, eso nos dio un número bonito también. Así que eso también es una raíz exacta, ¿ya? No son números irracionales, son números racionales. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? Sí, Ya, Sí. ya, les pido que por favor, si no entendieron algo, durante la tardecita me manden audios, ¿ya? O me manden preguntas ahí por WhatsApp. Yo voy a estar muy pendiente a lo que me van preguntando. Nos quedan 2 minutos de clase y en estos 2 minutos de clase vamos a tratar de identificar los datos en esta pregunta, la pregunta, y vamos a dejar planteado para que lo retomemos de mejor manera mañana. Tratemos de apurarnos, ojalá que este ejercicio quede de tarea, que le echen un vistazo ahora que en la tardecita para no perder tanto tiempo mañana y poder tratar de, en estas clases que nos van quedando, hacer todos los ejercicios para que nadie tenga ninguna duda de lo que debe ir en el portafolio. ¿Ya? El siguiente dice, con el objetivo de facilitar el descenso y el ascenso de carros con ruedas entre dos superficies separadas por un escalón, ¿ya? Vamos imaginándonos lo que nos dice. Acá tenemos dos superficies que están separadas por un escalón. Dice que la altura de este escalón es 20 centímetros. Por acá va a estar, esta altura es 20 centímetros. Y dice que Martina diseña una rampa de 96 centímetros. Una rampa es como una cosita que se va a poder poner acá y esa medida, esta medida de la rampa va a medir 96 centímetros. Y alguien que esté muy atento y atenta a la clase va a decir, profe, nuevamente tenemos un triángulo rectángulo y nos están dando la medida de un cateto y de la hipotenusa, así que fácilmente vamos a poder responder a la pregunta, que es, ¿cuál es la distancia longitudinal que se requiere para ubicar correctamente la rampa? Es decir, nos están preguntando a cuánta distancia, cuál es el valor de esta Es una medida. hipotenusa. El 96 es la hipotenusa, ¿ya? Porque O sea, recordemos un que los catetos, Pitágoras. Pitágoras, claro, porque recordemos que los catetos forman el ángulo recto y acá está el ángulo recto. Así que eso, lo vamos a dejar, ahora lo entendimos un poco, lo vamos a dejar de tarea. Ojalá que mañana me lleguen con respuestas para este ejercicio, para que sea simplemente comprobarlo, ¿ya? Los voy a dejar, chiquillos y chiquillas, que tengan una bonita tarde, le agradezco el cambio de horario, la verdad es que por temas médicos me facilita mucho porque estoy un poco complicado, así que le agradezco la disposición, hay harta conexión, los felicito y que estén muy bien, que tengan una bonita tarde, nos vemos mañana, cuídense mucho.